De los más de 100 y pico capítulos que hemos hecho, nunca hemos hablado de artritis reumatoide, una condición que es mucho más frecuente de lo que pensamos y que es muy importante conocer sobre ella. Soy Diego Santos y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar sobre la artritis reumatoide nos acompañan dos especialistas en la materia, los doctores Paul Méndez y Wilson Bautista, quienes son especialistas en reumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Paul y doctor Wilson, bienvenidos a Cuida tu Salud. Gracias, ¿Cómo Diego. estás, Diego? Gracias. Bueno, esta es la primera vez que hablamos de artritis reumatoide y es muy importante aprovechar esta coyuntura, pues estamos en el día de la artritis reumatoide. Para comenzar, a los que no sabemos exactamente qué es, puede responder cualquiera de ustedes dos. Claro que sí, Diego. Bueno, la artritis reumatoide es una de las enfermedades más frecuentes de la reumatología. Es una enfermedad inmunológica, es decir, que interviene el sistema inmune. Pero un segundo, ¿qué es reumatología? Ah, muy bien. Bueno, la reumatología es una especialidad médica Ajá. que se encarga principalmente, Diego, de tratar enfermedades osteomusculares, incluyendo la parte articular. Entonces, ¿Osteo es hueso o no? Osteo es hueso, Okay. muscular, músculo, Okay. y ahí se incluye también todas las articulaciones. Okay. Entonces, todo lo que afecte a las articulaciones, ya sea por inflamación, por deterioro, por desgaste, que afecte las articulaciones, son patologías que predominantemente son manejadas por el reumatólogo. Ok, y esto es en todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, son enfermedades muchas veces sistémicas. Es una rama de la medicina interna, es una subespecialidad. Y son enfermedades que en la mayoría de los casos son crónicas, son para toda la vida. Ok, y entonces la artritis reumatoide es ¿qué? Es la enfermedad inmunológica más frecuente de reumatología. Artritis viene de dos raíces, artros, que es articulación, itis, que es inflamación, y reumatoide se le dio ese nombre al primer tipo que se describió de artritis. Ese es un subtipo de artritis reumatoide. Yo siempre pensé que las artritis lo que tenían, estaban relacionadas era con las coyunturas, por ejemplo, con los nudillos en las manos, dolor en la rodilla y en el codo. Pero estoy entendiendo que va mucho más allá de eso. Va mucho más allá. Esa fue la primera descripción que se hizo de lo que llamamos la artritis por gota, ¿sí? Que fue la primera descripción, y el término reumatoide viene de una palabra latín que significa fluido, donde sale líquido asociado a inflamación. Entonces fue la primera descripción. Pero es una enfermedad que nosotros llamamos sistémica, es decir, afecta todo el cuerpo y va más allá de las articulaciones. Por ejemplo, la artritis reumatoide puede afectar la piel, los pulmones y órganos como el corazón. ¿Y por qué el corazón? Puede producir inflamación, por ejemplo, en el pulmón. Puede producir inflamación. Es una respuesta del sistema inmunológico que puede afectar cualquier parte de tu cuerpo. Haz de cuenta, es un cortocircuito en tu sistema inmune. Tu sistema inmune se especializa en atacar virus, bacterias, hongos, lo externo, o en quitar lo anómalo de tu cuerpo. Pero aquí hay un error. Tu propio sistema inmune toma un error y empieza a detectar partes de tu cuerpo como enemigos. Y hay una inflamación constante, y dentro de la inflamación que puede producir la artritis reumatoide está el corazón, la capa que cubre el corazón o las valvulitas del corazón. O sea, corríjanme lo que voy a decir. La artritis no se da, o sea, no es causa y efecto en cuanto a si yo hago mucho deporte, no es que vaya, o sea, el deporte me puede causar artritis o esto es una condición genética. La causa de artritis es más una susceptibilidad heredada. Hay un componente genético, más del 60%, que explica la enfermedad. Y no hay ninguna relación con actividad física o con movimiento como causa de la enfermedad. Es más, en el tratamiento el ejercicio está indicado para que sea realizado en los pacientes. Usted dice el 60% y el otro 40%. Esa es una buena alto. pregunta. Se ha descrito que hay exposición a ciertos gérmenes, algunas poblaciones con tuberculosis, algunas poblaciones con algunos virus, el parvovirus B19, algunas infecciones a nivel periodontales, algunas infecciones intestinales. Las personas que fuman, junto con tener algunos marcadores genéticos, pueden estimularla o pueden aumentar la probabilidad de tener artritis reumatoide, y la susceptibilidad familiar pues se le suma allí.
Según lo que ustedes han venido aquí como describiendo y lo que uno asocia, que es el papá, la abuela, esto es una enfermedad, o yo no sé si decirle enfermedad o una condición de adulto mayor. No necesariamente. Lo que sucede es que tradicionalmente el diagnóstico se ha hecho muy tarde. Se hace ya cuando los pacientes tienen años o décadas de síntomas y generalmente después de los 50, 60 años se hacía el diagnóstico. Pero si lo evaluamos o si empezamos a indagar en los pacientes cuando inician los síntomas, inician en personas de edad joven. Tanto así que el pico, digamos, de incidencia de la enfermedad es más o menos a los 30, 40 años de edad, es decir, afecta a población joven. ¿Cuáles son esos síntomas? El dolor articular principalmente, un dolor que tiene algo que nosotros llamamos un dolor inflamatorio, es decir, un dolor que te despierta en la madrugada, en articulaciones, que se acompaña a rigidez en la mañana, generalmente es un dolor simétrico, es decir, que te afecta las dos manos, te afecta los dos pies, las dos rodillas, los codos, y adicionalmente que el ejercicio lo hace mejorar. Ese es un dolor inflamatorio, mientras que un dolor mecánico es el que te duele después de subir 2 pisos, 3 pisos o de caminar mucho tiempo. Pero usted me está diciendo que da en las dos rodillas o en las dos manos o en... Tiende a no ser ha- simétrico. ¿Ah, sí? Sí. Puede afectar cualquier articulación del cuerpo, rodillas, pies, manos, incluso aquí la articulación temporomandibular que queda en la cabeza puede afectarse por la enfermedad. Generalmente tiene el componente de simetría, es decir, afecta la articulación derecha y la izquierda. ¿Y aquí duele es acá, en la mandíbula? ¿Y cómo duele? Dolor, inflamación, para movimientos masticatorios, para hablar. Y el dolor, me imagino, es porque es que cuando se inflama, toca los nervios o aprieta los nervios o... Claro. Caramba, eso estaba muy interesante porque tenía una concepción completamente distinta de la artritis. Claro que es muy común confundirla con artrosis. Sí, es frecuente, es frecuente. Digamos, la artrosis es mucho más frecuente que la artritis reumatoide. Es una enfermedad donde hay un desgaste, un deterioro en los tejidos, en el cartílago específicamente. Que ese sí no necesariamente es hereditario, ese sí es por exceso de ejercicio, Sobrepeso, sobrepeso. sí, malos hábitos, malas posturas, mala posición al trabajar o un deporte mal hecho por una mala postura repetida. Que eso me lleva entonces a la pregunta de la artritis reumatoide no es por malos hábitos, o no necesariamente es por malos hábitos. Pues depende de lo que llamemos hábitos. Por ejemplo, Bueno, fumar es un mal hábito, el sedentarismo es un mal hábito, ¿sí? Los trastornos de alimentación, sobrepeso y obesidad, una mala salud oral. Digamos, si lo vemos por ese lado, sí pueden ser malos hábitos. Lo que pasa es que en la artrosis puede ser los malos hábitos relacionados con el trauma repetitivo o el microtrauma en ciertas articulaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la artritis reumatoide y la osteoartritis? Además de que es muy difícil pronunciarla. Lo primero, hay que entender que osteoartritis es la misma osteoartrosis y que mucha gente le dice artritis degenerativa. Es un deterioro de las características del cartílago que va a producir una inflamación secundaria, como lo decía Wilson, después de trauma repetitivo en personas que de pronto tienen susceptibilidad más dada por sobrepeso, por mala postura. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica. Algo en la vida hace que el sistema inmune se active a inflamar el propio cuerpo, principalmente articulaciones, pero ya quedó claro, Diego, que puede inflamar otros órganos diferentes a las articulaciones. ¿Y es muy dolorosa? Los síntomas son muy similares en las dos, dolor articular. Entonces las articulaciones afectadas duelen, pueden afectar calidad de vida y la función. Si le duele una articulación, por ejemplo cadera o el codo o el hombro, pues eso va a afectar el funcionamiento en sus actividades diarias para estos pacientes. Las dos podemos decir que se caracterizan por una intensidad de dolor muy similar. ¿Pero el dolor es intenso o es un dolor que es sobrellevable? Pues fíjate que al inicio del cuadro tienden a manifestar un mayor dolor, pero los pacientes, algunos, el cerebro tiene una plasticidad que pueden con el tiempo percibir menos dolor como defensa, pero la inflamación crónica genera deformidad. Van deformando, van sus manos desviándose los dedos hacia la parte cubital, van perdiendo la capacidad de agarre, van perdiendo movilidad en sus articulaciones. Al inicio el dolor es más intenso y en la medida que va pasando el tiempo tienden a percibir menos dolor, pero sí es una enfermedad que genera dolor de forma permanente. La intensidad depende de cada individuo, ¿no? Todos tenemos un umbral diferente de tolerancia al dolor. Y ahí es importante, por ejemplo, considerar que en la artrosis el dolor es más durante el día, con el movimiento.
En cambio, la artritis reumatoide, el dolor es nocturno, en la noche, que puede despertar al paciente en horas de la madrugada o cuando el paciente se despierta en la mañana. O sea, son como una diferencia en la intensidad del dolor. ¿Por qué se distancian las articulaciones? Digamos, la artritis es un proceso inflamatorio, es decir, la articulación se llena de líquido, aumenta de tamaño y tiende a ser como intermitente. Hay momentos en los cuales esa inflamación disminuye, pero luego vuelve y aumenta. Sin tratamiento, vuelve y aparece nuevamente la sintomatología. Y eso es algo que puede ocurrir en cualquier articulación del cuerpo. Inicialmente son articulaciones pequeñas, por ejemplo en las manos, en los pies, pero luego puede comprometer cualquier articulación, cadera, hombros, rodillas, codos. Y eso lo que nos habla es que la enfermedad, digamos, sigue continuando en el tiempo y hace lo que se define como enfermedad crónica, que es de largo plazo. ¿Existe algún medicamento o algún tratamiento que evite la inflamación? Ya en este momento tenemos muchos medicamentos. Tenemos medicamentos para la fase aguda que te ayudan a desinflamar, incluso en las crisis, y tenemos medicamentos que evitan esa deformidad. Tú estabas preguntando por qué se deforman, porque se genera erosiones en el hueso, porque los tejidos en cada momento de inflamación generan que cambien y se cicatrizan y se fibrosan, pierden movimiento. Hay medicamentos que van a evitar que eso ocurra. Se requiere que el paciente sea muy juicioso, que tome sus medicamentos a diario, que crea en el médico, que se haga sus exámenes de rutina y que adicionalmente haga sus terapias y tenga todo el cuerpo de apoyo, porque aquí también se requiere terapia física, terapia ocupacional, nutrición, psicología, porque esto afecta mucho el ánimo. ¿Esta especialidad cuenta con un centro de cuidado clínico avalado por la Joint Commission International? Así es, este centro que tenemos aquí en la Fundación Santa Fe está funcionando desde 2012 aproximadamente. Pues tenemos dos galardones, digámoslo así, o dos sellos de calidad. Uno es con la Joint Commission, tenemos una recertificación y vamos por la tercera recertificación, que eso implica pues una seguridad para el paciente y los mejores resultados que se le ofrecen. Y tenemos un reconocimiento de la cuenta de alto costo como centro que con los mejores resultados en cuanto a calidad y seguridad en Colombia de los centros grandes que atienden artritis reumatoide. En 2020 ganamos ese premio. ¿Cuál es la relación entre la artritis reumatoide y el sistema inmunológico, doctores? Están estrechamente relacionados. El sistema inmunológico, digamos, es ese sistema que nos permite defendernos y diferenciar lo que es propio de lo extraño, por ejemplo, una bacteria o un virus. Y en la artritis reumatoide ese sistema inmunológico se altera, es decir, deja de funcionar normalmente y reconoce las articulaciones no como algo propio en la persona o en el paciente, sino como algo extraño. Al notarlo como algo extraño, lo que hace es montar una respuesta inflamatoria y por eso aparece la enfermedad. Por eso la base en la artritis reumatoide es el sistema inmunológico. Por eso hablamos de enfermedades autoinmunes, que es cuando ese sistema inmunológico empieza a atacar y a destruir el propio cuerpo, en este caso específicamente las articulaciones. ¿Qué tan grave puede resultar no tratarse de la artritis? La pérdida de capacidad funcional que se deriva en limitación. Va a perder su autonomía, va a tener que tener un cuidador probablemente en la medida que vaya progresando. Y si es muy agresiva la enfermedad, puede limitarlo incluso para hacerse el aseo, para comer solo, para cuidarse solo. Pero por dolor. Por deformidad. Por deformidad y limitación. Como te dije, Diego, esta inflamación puede ir erosionando las articulaciones y puede ir fibrosando los tejidos que hay alrededor y vas a perder movilidad y perder la posibilidad de mover estas articulaciones. Ya no vas a poder cocinar, no vas a poder trabajar si esta enfermedad continúa de esa forma. Obviamente hay diferentes grados o severidades de la artritis, entonces eso hay que tenerlo claro. El diagnóstico que se hace en una ciudad como Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, pues los hospitales cuentan con unos buenos centros médicos, centros de salud, laboratorios y demás. ¿Qué pasa en las regiones? ¿Es frecuente, por ejemplo, confundir la artritis reumatoide con otra enfermedad? Eso es muy frecuente, sobre todo, digamos, en escenarios en las regiones donde el médico general, si no ha tenido un entrenamiento durante su proceso de formación en reumatología, puede tener dificultad para interpretar adecuadamente cuál es la causa de ese dolor articular. Y digamos que en ese contexto varios estudios han mostrado que si estos pacientes, digamos, son valorados en un centro, ¿sí? Digamos, con este caso el nuestro, que es un centro de cuidado clínico, donde hay un grupo de reumatólogos, un equipo multidisciplinario, enfermería, terapia física, terapia ocupacional, nutrición, químico farmacéutico, etc.
los resultados de esos pacientes les va mucho mejor que si son pacientes que no son tratados en esos centros, es decir, mejoran su calidad de vida, mejoran su dolor, recuperan su funcionalidad y lo más importante es que pueden hacer todas sus actividades en el día a día y estar haciéndolas en el día a día, pero sin tener limitaciones por dolor o por la enfermedad. Pero si es limitante o no. O sea, si tiene sus limitaciones, si no se trata a tiempo, si no es juicioso uno con los medicamentos. Sí, la artritis reumatoide hace parte del grupo de las 5 enfermedades que producen más discapacidad a nivel global. Entonces, dentro de ese grupo del top 5, ahí está la artritis reumatoide asociada a discapacidad. Pero está directamente ligado al no cuidado de la salud cuando se lo diagnostican a uno, es decir, si yo hago los ejercicios que ustedes me recomiendan, me tomo el medicamento, reduzco las posibilidades de una discapacidad seria. Eso es muy importante que estás diciendo, Diego, y tienes toda la razón. Fíjate que aquí lo que hemos visto es que una detección temprana, una intervención temprana va a cambiar esos desenlaces, va a permitir incluso pensar en que el paciente en algún momento, si llego temprano, doy un tratamiento efectivo temprano, puede que en algún momento pueda retirar el tratamiento químico y seguir con el tratamiento, con los cuidados diarios, con hábitos de vida saludable, con el ejercicio, y puede llegar a tenerse una remisión libre de medicamentos si llego muy temprano, eso se discute. Pero eso lo que tú dices es muy importante, el llegar temprano, hacer una intervención temprana, ha demostrado que cambia el pronóstico en estos pacientes. ¿Pero qué es llegar temprano? Llegar temprano es hacer el diagnóstico, ¿no? Sí. Hacer el diagnóstico temprano. Ideal, ¿cuánto tiempo es temprano? Ideal de 3 a 6 meses como máximo, sí, desde el inicio de los síntomas. Sí, okay. Ojalá. Desde que inicia el dolor articular, 3 a 6 meses sería el tiempo máximo en el cual un paciente con estos síntomas sugestivos de artritis reumatoide debe tener su diagnóstico. ¿Puede ser asintomático o no? ¿O hay dolor siempre? Puede ser asintomático y ya Wilson lo decía, depende de la biología de cada persona. En algunas ocasiones hemos visto pacientes, y sobre todo mujeres, tienen un umbral más alto, que llegan inflamadas, pero no manifiestan dolor. Y en ellas el proceso inflamatorio está, y van deformando y limitando. Esa pregunta es importantísima. Entonces, hay mujeres incluso que tienen un umbral muy alto al dolor, que tienen la inflamación, tienen la enfermedad, pero no manifiestan dolor, y al cabo del tiempo van perdiendo su funcionalidad. Pero uno puede hacerse, por ejemplo, un diagnóstico sin sentir nada, es decir, yo puedo salir de ahora, ir al centro clínico y decir, ¿me hacen pruebas de si tengo artritis reumatoide o eso no funciona así? Esa es una pregunta cada vez más frecuente, ¿no? Digamos que en la artritis no siempre es dolor, los pacientes pueden tener, por ejemplo, fatiga, pueden tener pérdida de peso, ¿sí? Síntomas muy inespecíficos como malestar general. Y digamos que en los últimos años se ha hablado, digamos, de la detección mucho más temprana, incluso antes del inicio del dolor articular. Y esto es esencialmente importante, por ejemplo, en los familiares de primer grado de estos pacientes, en los cuales es papá, mamá. Papá, mamá, hijos. Hijos. Sí, digamos, tanto línea ascendente como descendente. Es un factor de riesgo. O sea, si mi abuelo ha tenido artritis reumatoide, hay una posibilidad de que yo, su nieto, tenga. Y mi papá no, mi mamá. Pues esta enfermedad es lo que llamamos saltos generacionales, ¿no? En ocasiones no es directamente padre e hijo, sino a veces abuelo, nieto, así como los saltos generacionales. Y es en ese escenario de esos individuos que tienen riesgo, pero que no tienen síntomas, no tienen dolor articular, ¿sí? Es lo que se ha llamado como las formas muy, muy tempranas de la enfermedad. Y en algunos casos sí es importante que sean evaluados por un reumatólogo para buscar lo que mencionaba Paul, que hay inflamación, pero sin presencia de dolor. ¿Y uno la inflamación es notable? ¿Uno ve que está inflamado? ¿O? Pues es notable. En la mayoría de pacientes, y repito, la mayoría te van a consultar por dolor. Un mínimo número va a consultar solo por inflamación, que son los que digo que no tienen dolor. Fíjate que también dentro de las posibilidades que hay de compromiso fuera de la articulación, que puede ser una artritis reumatoide, es la escleritis, la inflamación de la esclera. A veces resulta ser ese el inicio de una artritis reumatoide, aparte de la inflamación del corazón, lo blanco que ves del ojo. Se puede inflamar y puede ser una artritis reumatoide en un estadio temprano. La inflamación de la capa del corazón, un derrame pericárdico, una pericarditis, puede ser la fase inicial de una artritis en un inicio pues poco frecuente o un raro inicio. No todos somos iguales. ¿Y es muy común?
Hablando de Colombia, por ejemplo, ¿es muy común casos de artritis reumatoide? Sí, se habla, digamos, de una prevalencia del 1%, es decir, de 100 personas, por lo menos una va a tener la enfermedad del diagnóstico. Y si hablamos ya de diagnóstico... O sea, estamos hablando de 50.000 personas o 500.000 personas en Colombia. Si asumimos 50 millones de habitantes, hablaríamos de 50.000, no, por lo menos 500.000, perdón, pacientes por lo menos que tengan la enfermedad. Entonces eso nos habla de esa frecuencia, digamos que es importante a tenerla en cuenta. ¿Qué tanto, cuando ustedes empezaron la carrera, qué tanto ha evolucionado el tratamiento de la artritis reumatoide? Porque hay ciertos campos de la medicina que en los últimos 20 años la tecnología ha hecho maravillas. ¿Ha pasado lo mismo con el campo de ustedes? Claro que sí, Diego. Yo soy reumatólogo desde hace 22 años, imagínate. Inicié mi carrera pues prácticamente en 1990. En esa época era muy poco lo que teníamos para ofrecer a esta población, eran antiinflamatorios, se usaban algo que ya no se usa, las sales de oro, pero resultaban ser muy tóxicas en algunos pacientes. Ya para más o menos finalizando los 90 apareció el metotrexate, un medicamento que utilizamos mucho en esta patología, medicamentos químicos, y algunos otros medicamentos han ido apareciendo, y ya desde el 2002 para acá vienen unas terapias que llamamos las terapias biológicas. Son biológicas porque son medicamentos que se elaboran en células vivas, en tejido vivo se elabora esa sustancia que va a bloquear un paso en la inflamación y se purifica y se lleva a ampollas y se coloca endovenoso o subcutáneo. Y ya hay un paso adicional que es pequeñas moléculas que van a blancos específicos dentro de las células, que se toman en tabletas. Es decir, la evolución para mí ha sido vertiginosa en esta enfermedad y acaba de pasar el Congreso Europeo y el americano y salen cada vez más estudios de nuevos medicamentos que vienen en camino para disminuir la progresión de esta enfermedad. ¿Ustedes operan? No, reumatología es una especialidad médica, no quirúrgica. Ok, cuando es médica es tratamiento como lo que estaban diciendo. Sí, es decir, primero hacemos medicina interna y después somos aquí nunca hay operación, o sea, eso no se cura no hay intervención ni... Diego, sí requieren algunos pacientes por deformidades. Por deformidad, pero no que se lo vaya a curar. No se cura, sino es una consecuencia, destruyó la articulación funcional. Incluso perdiste la posibilidad de mover la rodilla porque por la misma inflamación se fibrosó, dañó el cartílago, hizo una artrosis secundaria. Tenemos que apoyarnos con el centro de cuidado o con los ortopedistas. Y Diego, ahí es importante no solamente el diagnóstico temprano, sino el tratamiento adecuado en un centro de cuidado clínico, porque uno de los objetivos del tratamiento es evitar que el paciente llegue a un estadio terminal o secuelar donde sea necesario hacer un reemplazo articular. Es decir, que eso era lo que veíamos en los años 90 y 80, ¿sí? Que eran pacientes en los cuales se dañaba la articulación y la única opción de tratamiento era cambiarla por una nueva. Pero ya ahorita con las nuevas opciones de tratamiento, como mencionaba Paul, la terapia biológica, las nuevas moléculas pequeñas, lo ideal es controlar ese proceso inflamatorio y evitar el daño de la articulación, que finalmente nos va a retrasar el inicio de cirugía y muchos de estos pacientes no la van a requerir. ¿Y quién es el que opera cuando hay que operar? El ortopedista. El ortopedista. Y aquí hay centros de cuidado especializados en eso, hay ortopedistas de cadera, de rodilla o centros de cuidado. ¿Y ustedes son los que remiten al paciente para Nuestro que objetivo es no remitirlos. No remitir. Pero si alguno ya llega tardíamente o tiene un compromiso severísimo que supera la inflamación, el efecto de los medicamentos existentes, puede que alguno requiera llegar a un reemplazo articular. Dentro del tratamiento integral o dentro del equipo de manejo integral y holístico de la enfermedad está, por supuesto, ortopedia, que son los que en algunos casos se requieren esos pacientes hacer, por ejemplo, una cirugía de cadera o de hombro, hablando de un reemplazo articular. No sé si hice esta pregunta al comienzo, esto no es exclusivo solamente de adultos mayores, también le da a jóvenes, pero la proporcionalidad sí recae mucho más en adultos mayores que en jóvenes, ¿o me equivoco? Fíjate que Wilson lo decía, hay un pico de presentación entre los 20 y los 40 años, ahí es donde más aparecen casos nuevos, pero obviamente si vamos por décadas, vamos a ver los de 50 años, 60, 70, pues va recogiendo los que han aparecido antes. Digamos, hay la artritis reumatoide que tenemos, hay una artritis reumatoide de aparición tardía. Es un subtipo de artritis que aparece después de los 60 años, que tiene unas características
diferentes en cuanto a respuesta a unos tratamientos, y hay incluso artritis idiopáticas juveniles que tienen patrones similares a la artritis reumatoide. En niños también puede presentarse casos de artritis, pero hay muchas enfermedades que son muy parecidas a la artritis reumatoide, que tienen una presentación muy similar. En su estadio temprano pueden haber incluso cuadros de enfermedades reactivas a procesos virales, y acabamos de pasar una pandemia o la estamos viviendo todavía con el COVID. Hay digamos, cuadros de artritis que simulan un patrón de artritis reumatoide. Hay también cuadros postvacunales, o hay artritis en otras enfermedades sistémicas como en el lupus eritematoso o en el Sjögren, que tiene características muy similares a la artritis reumatoide. Y ahí es importante tener muy claro el diagnóstico diferencial, porque el pronóstico y el tratamiento es diferente. Por eso es importante tener una evaluación por un especialista en reumatología. Bueno, ya para ir cerrando, doctores, ¿hay algo que se nos esté quedando por fuera que ustedes quisieran mencionarle o recordarle a las personas que están viendo u oyendo? Un mensaje muy importante, digamos, para la audiencia que esté escuchando esta conversación, es que la artritis reumatoide es una enfermedad que se puede controlar, ¿sí? Es decir, los pacientes no tienen que estar toda su vida pegados al dolor o discapacitados en cama o en una silla de ruedas, utilizando muletas o bastón. Entonces, es una enfermedad que con un diagnóstico adecuado y con los tratamientos que disponemos en la actualidad se puede controlar la enfermedad, y esto puede mejorar no solamente la parte funcional del paciente, sino mejorar su calidad de vida. Es decir, que el paciente se reincorpore a sus actividades, por ejemplo, que regrese a su trabajo nuevamente, y eso es un mensaje muy importante tanto para los pacientes como para aquellos en los cuales pueda existir la sospecha de la enfermedad. Doctor. Mira, también es muy importante recordarle a los oyentes que esta enfermedad es de interés nacional. Es una enfermedad de alto costo, y el no tratarla implica un costo mayor al Estado. El Estado vigila lo que se hace en esta enfermedad, y por eso está en observación por la cuenta de alto costo. Y el Estado obligó a que todos los medicamentos y todos los tratamientos se incluyeran en el plan de beneficios, de tal forma que hay que apoyarse y buscar pues un especialista, hacer todos los procesos en sus aseguradoras y buscar equipos multidisciplinarios. Bueno, doctores Méndez y Bautista, muchísimas gracias, y espero verlos muy pronto, y ojalá sin artritis reumatoide. Así sea, Diego. A usted, Diego, muchas gracias. Muy amable.